De nuevo con usted en su espacio Voz para el Cambio, para conversar en este segmento de política internacional o en lo que queda de programa, porque hemos visto el tema internacional, la situación tensa que está viviendo el mundo, con lo que ocurre en Europa, con lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, la guerra esta, cómo surge, nosotros hemos visto comentarios. Lamentablemente, nuestro experto en política internacional, don José Ismael Román, ha tenido dificultad para comparecer regularmente al programa con el tema de la conexión por el lugar donde está viviendo en este momento y el tipo de internet que tiene, pero esperamos que don José Ismael Román resuelva ese tema lo más pronto posible. Además, un tema laboral de José Ismael, que está como docente en una escuela y ha tenido ahí también su dificultad, no solo el internet, que por el momento puede conseguir un paquetico y conectarse con nosotros, pero también está toda una responsabilidad de carácter laboral. Así que no hemos podido ver de manera así detallada todo lo que está pasando en Europa con el tema del conflicto. Tito Olivo, que en este momento está en Venezuela, está en Caracas, está procurando conectarse con nosotros para abordar el tema. Natanael, yo le puse ahí el contacto de Tito Olivo y él está esperando el enlace. Por favor, Natanael. Ojalá que sí, que Tito pueda conectarse rápidamente y que podamos conversar de estos temas. Don Ponserrate, adelante. No solamente de actualizarnos sobre el conflicto de Ucrania con la Unión Europea y Estados Unidos, sino también actualizarnos en el contexto latinoamericano con la renuncia de una serie de ministros ahí en el Ecuador, a Guillermo Lasso, por las movilizaciones que han hecho los indígenas liderados por ISA, al cual quieren ahora hacerle un expediente judicial y lo han interrogado y todo a este líder indígena ahí, y también el proceso económico de Bolivia, como en Bolivia el proceso económico es diferente a las naciones de Latinoamérica que están en un proceso de inflación, mientras Bolivia se encuentra en un proceso. Bienvenido, Tito Olivo, es un placer estar con usted en este programa Voz para el Cambio. Tito, saludos, ¿qué tal? Ojalá que Tito nos esté escuchando, no sé si está ahí, sí, ahí lo veo. Tito, el mundo anda complicado, o lo tienen complicado, porque el mundo no se complica solo. Al mundo lo complican los que andan buscando siempre recursos, los que tienen... Buenos días. Sí, estoy Saludos, hablando. Tito, ¿me escucha ahí? Te comentaba. Sí, te escucho bien, no sé si ustedes me escuchan a mí. Te escucho temblando a veces, la voz vibra. Quizá tu internet, vamos a ver si mejora eso. Te comentaba, Tito, que el mundo está complicado o lo han complicado, porque yo digo que el mundo no se complica solo. Y en el caso que nos ocupa, yo no quiero repartir culpas en lo que es el conflicto Ucrania-Rusia. Si aparentemente Rusia-Ucrania el conflicto, hay que ver realmente dónde se origina el conflicto, quién impulsa el conflicto, porque desde los grandes medios han querido vender o presentar a Putin y a Rusia como el malo de la política. Sin embargo, desde las redes sociales y medios alternativos hay otras voces opinando diferente. A ver si Tito entonces nos ayuda a entender de dónde viene realmente el problema o el conflicto. Hermano, la situación viene de lejos. O sea, desde la misma caída del bloque socialista y la caída de la integración de la ONU, no se vienen cumpliendo los acuerdos que se habían planteado de que la OTAN no se iba todos los años y en determinado tiempo nuevas naciones de la ex república socialista como se
integraron a la OTAN, Tito, no se te escucha y bien. otras que pertenecieron al pacto de Varsovia se iban. Tito, no se te escucha bien. A ver si consigue mejor localización para mejorar la señal del internet. Déjame ver. Y ahora, ¿me escuchan bien? Un poquito mejor. Déjame ver. Adelante. Decías que desde la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas y la caída del socialismo en el este europeo, se había planteado un acuerdo entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, donde no se iba a extender la OTAN a la cercanía de Rusia. Pero eso no se cumplió. Se fue cercando, fueron nuevas repúblicas que anteriormente pertenecían a la URSS, integrándose a la OTAN, y otras que fueron del Pacto de Varsovia. Y ya en el 2014 se da un golpe de Estado para integrar a Ucrania a la Unión Europea e integrarla a la OTAN. Cuando Putin critica esta situación, se le dice que cualquier nación que decidiera integrarse a la OTAN, pues tenía el derecho a integrarse. Con ese golpe de Estado vienen los conflictos, viene la separación de la República de Donetsk y Lugansk en el Donbass, y se declaran como república independiente, o sea, se declaran como república independiente dentro del territorio de Ucrania. Y ahí vienen los acuerdos de Minsk, y Ucrania comienza a violar esos acuerdos, comienza el proceso de acercamiento, comienza el bombardeo, no se cumplen los acuerdos, y esas aguas llevan a los lodos que comenzaron a producirse a partir del 24 de febrero del año en curso. Es la situación lo que ha traído, esa situación es lo que ha traído estos niveles de enfrentamiento y la crisis por la que está atravesando el mundo hoy. Adelante, Poncerrato. Bueno, eso es un poco de los orígenes del conflicto, pero ya entrando al conflicto a partir de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hay muchas voces de la Unión Europea y de Estados Unidos en el sentido de que Rusia entró en una crisis, y que una crisis económica, y que también está perdiendo la guerra en Ucrania, y que por tanto los objetivos de los miembros de la OTAN se están logrando. Sin embargo, hay una crisis en todo Occidente, fruto de la paralización de la comercialización de los comestibles que vienen desde Rusia y desde Ucrania hacia Occidente. ¿Cómo es la situación real en ese sentido? Mira, la situación que tú estás describiendo la plantearon la Unión Europea y Estados Unidos, la OTAN, en este caso, los países miembros de la OTAN, al estallar el conflicto, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. En ese momento, Biden dijo que iban a retrotraer la economía rusa al medioevo y que el rublo iba a pasar de 200 por 1. La realidad ha sido otra. Rusia se ha ido imponiendo en el concierto económico y también en el concierto militar. Y te lo digo porque, bueno, cuando estalla el enfrentamiento, el rublo pasa de 60, de 80 por 1 a 120 rublos por $1.
se desprecia inmediatamente que vienen las medidas económicas que se establecen. Pero en Rusia se establecen medidas y una de esas medidas tiene que ver con la comercialización del gas en rublo para los países inamistosos. El rublo comienza a revalorizarse y llega hoy al punto de por debajo a como se encontraba en el momento de estallar el conflicto. El rublo anda alrededor de 55 rublos por un dólar, lo que te implica que la economía rusa no es la que se está sintiendo, o sea, está en etapa de recesión. Y lo otro es que Rusia comienza a controlar los niveles de inflación. ¿Y cómo se ve que Rusia comienza a controlar los niveles de inflación? Al estallar el conflicto, la tasa de interés de Rusia se elevó considerablemente. Hoy, esta tasa de interés bancaria ha comenzado a flexibilizar. ¿Qué Rusia ha tenido un económico y en lo militar? Bueno, pues sencillamente, los principales rublos que Rusia exporta son los energéticos y alimentos y fertilizantes. Entonces, esto se necesita, pero inmediatamente se comienzan a aplicar sanciones a Rusia. Estos energéticos pasan de menos de $80 el barril, en el caso del petróleo, a cotizarse por encima de los $100 el barril. Rusia es una nación que de los 100 millones de barriles de petróleo al día que consume la humanidad, pues producen 11 millones de barriles, es el tercer productor y es el segundo exportador. Entonces exporta alrededor de 5 millones de barriles de petróleo al día. Como la demanda es de 100 millones y venía un déficit en la producción, esto presiona al alza los precios del petróleo, pero también presiona, Rusia es la principal exportadora de gas, y esto presiona al alza los precios del gas. Para que tú entiendas, la principal economía europea es Alemania y depende alrededor de un 45% de las importaciones de gas de Rusia. Con la reducción de Rusia del envío de gas hacia Europa, esto ha ido incrementando también los precios del petróleo, del gas natural. Pero hay otra situación y hay que hacer una mirada hacia la década de los 70 y los 80. Cuando se analizaba la crisis desde la perspectiva marxista o desde la perspectiva keynesiana, uno analizando la eficacia marginal del capital, que era el término keynesiano, y otro de la composición orgánica del capital, que en lo mismo era, en términos reales, era prácticamente lo mismo, porque no es más que elevar el nivel de tecnología en la producción para buscar mayores niveles de ganancia. Esto se hablaba del impacto que tenían los salarios y la demanda, que eran los que más consumían. Esa situación no se tomaba en cuenta el impacto de los energéticos. A partir de la primera crisis del petróleo, que se da en el año 1973, donde los precios del barril de petróleo después de la guerra del Yom Kippur pasa de $2.50 a $11.90, se crean lo que se va a conocer en economía como estanflación. Se da tanto en la primera como en la segunda crisis del petróleo del año 1979, que pasan de $11 a $20 o $30 el barril. Todo esto comienza a impactar.
real y efectivamente se ha desarrollado energética en el mundo con las sanciones que le han impuesto a Rusia. Y digo la cuarta porque la tercera se dio con la forma más especulativa con los fondos subprime, que el dólar, el petróleo llegó a cotizarse a $140 el barril. Entonces, en este momento tenemos una situación muy parecida que se dio en 80, que se va a conocer como la década perdida. ¿Y por qué te digo muy parecida? Porque estamos abocados a nivel global a lo que se conoce como estanflación, que es el peor escenario en términos económicos para la economía global. ¿Y por qué te digo que es el peor escenario? Porque ni Keynes previó eso, ni tampoco en el análisis marciano se veía eso, y es la reducción del Producto Bruto Interno con altos niveles de inflación. Se hablaba que cuando se daba una caída del producto, pues los precios caían. Aquí no, comienza a incrementarse los precios. ¿Y por qué se da eso? Por la incidencia que tienen los energéticos en la producción. Cuando tú incrementas los precios de los energéticos, llámese petróleo, gas, carbón, uranio, que Rusia es gran productora de todo esto, cuando tú incrementas los precios de los energéticos, tú incrementas el precio de transporte, pero tú incrementas el precio de producción en el campo, porque tú tienes que dar con tractores que utilizan combustible, tú tienes que comprar semilla mejorada y fertilizante que en definitiva se transportan hacia allá, y además debe también producir y va a necesitar energía. Y esto encarece todo el proceso energético y la producción en todos los estamentos. Esto hace que muchas empresas al suelo, sino que los precios se mantengan elevados. Eso es lo que está sucediendo. Estados Unidos, la inflación está llegando a 2 dígitos. En Europa también está llegando a 2 dígitos. Y esto augura una situación difícil, no solamente para los países que están en esta situación, donde se plantea que ya el agua caliente y las energías se están racionando en muchas partes de Europa, principalmente en Alemania, que es la locomotora de Europa en términos industriales. Es que también a nosotros, países que dependemos de la importación de energía, como en nuestro país, pues nos vemos altamente afectados por esta situación. Tenemos que ir a una pausa. Retornamos contigo enseguida. Ojalá que pueda moverte un poco y conseguir mejor señal para la transmisión. Aunque el control master me dice que está escuchando bien. Ana Castro de San Pedro de Macorís nos notifica ahí que está activa con el programa. Gracias, Ana Castro. Te esperamos siempre aquí en la mañanita para conocer de los puntos de vista que vamos externando aquí de los problemas nacionales e internacionales. Gracias, Ana Castro, por estar con nosotros. Nicauli Medo desde San Juan de la Maguana en sintonía con nosotros. Jaime Meléndez saludando y en sintonía ahí con nosotros. Gracias, hermano Jaime. Pausamos y retornamos en breve con Tito Olivo y Aristóteles Ponce Rate.